Hola, buenos días. Están todos ahí. Buenos días, dicen. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Comenzamos ya, Luis? Sí, sí, por favor, sí. Bien. Bueno, estamos comenzando a tiempo. Espero que podamos aprovecharlo. El sábado pasado veíamos algunos aspectos de la patogenia, de la enfermedad, del síndrome asmático, definiciones, y ahora íbamos a comenzar ya con la parte del diagnóstico, de la manera de abordar el diagnóstico y también de un poco sobre el tratamiento del problema. Vamos a tratar de darle espacio. No sé, Luis, si se van a poder siempre interactuar. Sí, claro que sí. Va, perfecto. Como no vas a estar un rato, no sé, o vas a ir por el teléfono. No, estoy aquí. Ah, ok. Perfecto. Entonces, el diagnóstico de asma se debe considerar siempre que se presenten los signos típicos que deben generarnos sospecha. La sibilancia es quizás el que nosotros reconocemos de manera más común. Clásicamente se ha relacionado el problema asmático con la sibilancia que ocurre en un momento específico de la obstrucción bronquial, pero hay otros tres síntomas que deben de alertarnos constantemente: la disnea, la dificultad o dificultad respiratoria, la tos y la sensación de opresión torácica. Y esos cuatro síntomas se pueden presentar en cualquier momento y en cualquier combinación. Quiere decir que un paciente puede tener, puede tener sintomatología sin tener alguno de ellos. Pueden no existir sibilancias o puede no existir disnea. El paciente puede ser solo tosedor o solo tener la sensación de opresión torácica, cualquiera de ellos en cualquier combinación y en cualquier nivel de gravedad. Pueden ser tan graves en un momento determinado como sea el momento clínico que esté el paciente pasando. Y eso varía en el tiempo. Quizás algo bien importante en estos síntomas guía es que el predominio es nocturno. Hay un predominio nocturno bien claro que tiene que ver con la cronobiología del asma, pero en la noche, en la madrugada, temprano en la mañana, también estos síntomas son más marcados y son más frecuentes. Los desencadenantes que pueden tener los síntomas son diferentes. Infecciones predominantemente virales, alergenos, humo, ejercicio, emociones, todo eso que conocemos. Y la otra cuestión que es bien interesante son las variaciones estacionales que puede tener, que el paciente puede pasar mucho tiempo asintomático y tener síntomas solo en ciertas estaciones. Los antecedentes familiares y personales de atopia son importantes también para considerar. Esto tiene un nivel C de evidencia. eh, es la experiencia lo que hace recomendar este tipo de abordaje. Habitualmente los síntomas aparecen en cualquier combinación. O sea, no hay ninguno de ellos que sea específico y no hay ninguno que sirva para descartar asma. Normalmente vamos a necesitar pruebas funcionales respiratorias, especialmente espirometría, para poder establecer el diagnóstico. Cuando se hace la historia clínica del paciente, es importante hacer énfasis en la vía aérea superior, la presencia de rinitis, rinosinusitis, con o sin pólipos, la presencia de dermatitis u otras formas de atopia, aumentan la probabilidad de diagnóstico de asma de cierto fenotipo importante, aunque no lo descartan, pero sí su presencia nos hace tener que sospechar que los síntomas que nuestro paciente presenta se deben a asma. Cuando se examina al paciente, lo más característico son las sibilancias en la auscultación, pero se puede encontrar igual solo obstrucción nasal. Tenemos que aprender y saber utilizar con constancia la rinoscopía
revisar la nariz, aprender a evaluar y graduar el problema de rinitis, las dermatitis y eczema. Un examen físico normal no descarta el diagnóstico de asma. Muchos de los pacientes que nosotros vemos llegan en un momento que cuesta encontrarle problemas. Al examen físico, quizás uno de los mayores problemas que yo veo es que se nos olvidan algunas maniobras que son importantes para provocar la presencia de las sibilancias. Si nosotros auscultamos al paciente solo en respiración tranquila, es posible que no logremos escuchar las sibilancias que el paciente presenta en un momento determinado. Entonces es importante hacer otras maniobras, pedir al paciente que haga maniobras en inspiración y expiración profundas, pero también buscar la expiración forzada sin que el paciente haga ruidos en su garganta, que los provoque los ruidos o las sibilancias en su garganta. Hay pacientes asmáticos que aprenden a provocarse ruidos haciendo fuerza en su garganta cuando expiran. Uno tiene que tratar de saber distinguir esto, pero también en muchos pacientes solo se logra provocar la presencia de sibilancias cuando yo lo hago que haga una expiración forzada. Bien importante que mostremos al paciente el jadeo que debe hacer sin provocar el ruido en su glotis, al cerrar la glotis de manera que nos confunda. Pero si no hacemos esas maniobras, las sibilancias pueden también pasar desapercibidas. La otra maniobra es la respiración rápida. Hacer al paciente que haga una respiración rápida nos ayuda a provocar sibilancias en algunos casos. Si no hacemos esas 4 maniobras de ocultarlo en respiración quieta como normalmente lo hacemos, o con respiración profunda, o provocación expiratoria, o jadeo, nuestro examen físico puede quedar incompleto y es importante si queremos encontrar sibilancias. Eso hay que hacerlo. El asma suele debutar de manera aguda y normalmente cuando el paciente está en crisis no podemos hacer una historia tan exhaustiva porque tenemos que iniciar tratamiento al mismo tiempo y las pruebas diagnósticas se van dejando un poquito más allá una vez que se controla el paciente. Si la primera vez que debuta es con una crisis con síntomas agudos, ¿verdad? Pero lo normal que vemos en los consultorios son pacientes que ya tienen algunas semanas o meses de estar presentando problemas. Algo que es bien característico es que el paciente tiene el problema, se le diagnostica bronquitis, le dan tratamiento con antibióticos y comienza una seguidilla de antibióticos que no mejora y no mejora y no mejora y no mejora. Y como sigue la flema verde, se le vuelve a dar otro antibiótico, se le hacen cultivos y el paciente tiene meses a veces de estar en el problema. Se nos olvida considerar asma como la opción diagnóstica más clara y pensamos en infecciones crónicas que difícilmente se dan. Es difícil que un paciente tenga bronquitis a repetición de esa manera, a menos que tenga un daño estructural pulmonar, tenga bronquiectasias o tenga algo que sea grueso y que podemos distinguir en una radiografía de tórax. Si el paciente tiene más de 3 semanas de tener un tos persistente, estamos obligados a hacer una radiografía de tórax. Si los síntomas respiratorios son de más de 3 semanas, tenemos que tener una radiografía de tórax para hacer una evaluación clara del paciente. Descubrimos muchas cosas extrañas, pero también una radiografía de tórax normal nos orienta más a problemas de asma que a otra cosa. Y si encontramos una normalidad en la radiografía, pues nos ayuda a explicar la repetición de los síntomas del paciente. Pero cuando no puedo explicarlo de otra manera, yo tengo que pensar en asma, un paciente que está de manera repetitiva presentando síntomas bronquiales con expectoración y con sibilancias.
Otro consejo es no usar de manera tan directa la ciprofloxacina, que la veo repetir constantemente, y la ciprofloxacina para la vía aérea es una de las peores opciones. De hecho, para poderla utilizar en la vía aérea se hicieron modificaciones y por eso tenemos levo, moxifloxacina y las quinolonas modificadas que se pueden utilizar. Y la cipro no debería de utilizarse para la vía aérea. Eh, Quizás las reservamos para neumonías por pseudomonas, que es aún sensible a eso, pero si van a usar de manera empírica, no utilicen ciprofloxacina. Es quizás la peor opción que pueden tener. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, Luis. Cuando estabas haciendo la prueba de jadeo y Ajá. lograste hacer una sibilancia, Ah, ¿se escuchó? ¿eso lo hiciste tú a propósito o sos asmático? Yo soy asmático. Ah, Yo soy asmático y a lo mejor silbo. Aunque ya. ahorita estoy controlado, pero la presencia de sibilancias tampoco eh, es un signo de control o descontrol. Eso depende de los síntomas en algún momento. Hablando siempre de sibilancias, se han desarrollado, se han desarrollado cuestionarios para esto. Este es uno que está desarrollado para hacerlo en español. Los españoles preguntan por pitos en el pecho. Yo creo que nuestros pacientes dicen gatitos o dicen tengo eh, chillido es más claro para nosotros, silbidos, chillidos. Y esa pregunta tiene que hacerse siempre, que si alguna vez ha tenido chillido en el pecho, silbidos, hervor o ruidos de ese tipo. Hay que buscar la palabra para el paciente. Y también preguntarle si tose, sobre todo por las noches. Si se despierta tosiendo o si su pareja le dice que tose o sus padres le dicen que tose. Y la otra cosa es si tiene tos en las mañanas. Ha tenido tos, chillido, dificultad de respirar, para respirar en alguna época del año o cuando tiene contacto con animales, plantas, tabaco o en su trabajo. Esa pregunta es para ver las variaciones de los síntomas y si ha tenido dificultad, chillido, después de hacer ejercicio, que algunos asmáticos presentan los síntomas solo después de hacer un ejercicio. Otra cosa es si ha tenido resfriados. Nuestros pacientes dicen gripe y a veces nosotros perpetuamos esa mala denominación de decirle gripe a cualquier catarro o cualquier resfriado que tiene el paciente, pero se le puede preguntar cuántas gripes tiene y que le duren más de 10 días. O si esa gripe o ese catarro o ese resfriado se le baja el pecho. A usted se le baja el pecho. Eso sí lo entiende nuestro paciente. La otra es si alguna vez ha utilizado medicamentos inhalados o le tuvieron que nebulizar en algún momento, porque eso sí ocurre, que llega la emergencia, le nebulizan y luego queda ese síntoma, ese problema perdido en el tiempo. Y si tiene algún tipo de alergia o tiene algún familiar que tenga asma o que tenga alergia. Esta, este cuestionario, esta forma de preguntar debería de estandarizarse cuando yo tengo sospecha de asma y de esa manera no dejar de espacio para perder alguno de los datos. Ante la sospecha de asma es importante hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es quizás en este momento uno de los diagnósticos clave para establecer como diagnóstico diferencial. Con EPOC es un poquito más claro que es para gente de más edad inicial, aunque nosotros estamos viendo asma que está comenzando aún tan tarde como a los 80 años y después de los 80, los síntomas primeros, pero EPOC es quizás enfermedad de más de 40 años. Y la otra cosa con EPOC es que característicamente el paciente tiene exposición de largo plazo a un irritante.
sobre todo al humo de tabaco. De alguna manera tendemos a obviar el hecho de que el paciente debe tener algún contacto con algún irritante de largo plazo, una noxa inhalada, y le ponemos el título de POC más fácil que el título de asmático a un paciente, y eso es algo que debemos de tomar siempre en cuenta, que para hacer el diagnóstico de POC, primero ahí es indispensable la espirometría. Cuando veamos EPOC vamos a ver que el diagnóstico debe de hacerse espirométricamente, no se puede hacer clínico, y que normalmente en más del 90% de los casos nosotros encontramos un culpable, un desencadenante. Humo de tabaco a la cabeza, pero está también los humos industriales con de larga exposición, mecánicos que se exponen a diésel sobre todo, son uno de el desencadenante clave, pero es importante. A veces es difícil diferenciar, aunque no tanto, pero a veces es difícil diferenciar, por ejemplo, en nuestras mujeres que están expuestas al humo de biomasa, al humo de leña. A veces pensamos en el humo de leña como causante de los trastornos en nuestras mujeres, cuando está siendo más un desencadenante de asma sintomática constante. Y catalogamos como EPOC, aunque cuando leemos la literatura nos damos cuenta de que el humo de leña no sea, aún el humo de biomasa no se ha impuesto a otros humos como principal causante de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, de enfermedad sintomática, asma en primer lugar. Entonces, una mujer que tiene contacto con humo de leña y tiene síntomas crónicos, nosotros tenemos que descartar asma y pensar que tiene asma y que se ha descontrolado por su actividad antes de catalogarla como la neumopatía por humo de leña, que tiene características fisiológicas bien claras y que nosotros no lo encontramos tanto. A diferencia de la patología obstructiva que vemos en asma, la neumopatía por humo de leña se caracteriza más por ser una enfermedad restrictiva y por atacar más el parénquima pulmonar que los bronquios, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, la neumopatía por humo de leña tiene características bien claras y no debemos de pensar que ese es el diagnóstico. Busquemos asma, tratemos como asma, y si no hay mejoría, entonces buscamos el humo de leña. De todas maneras, el tratamiento inicial de separar a la persona del contacto con el humo de la biomasa o el humo del cigarro es clave. Esto en cuanto al diagnóstico diferencial. La edad de inicio, entonces, en el paciente asmático puede ser a cualquier edad. Para el paciente con EPOC requerimos tiempo, porque normalmente hay exposición, entonces es difícil que alguien tenga un cuadro de EPOC antes de los 40 años. Sí, hay patologías específicas como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que puede hacer que el paciente presente trastornos mucho antes, porque no tiene ese factor de protección, y al no tener la alfa-1 antitripsina, aún si el paciente fuma poco o no ha fumado, puede presentar un enfisema similar al paciente epocoso de mucho fumar, que ha presentado enfermedad después de 60, 70 años de fumar. Entonces, esos son quizás los únicos excepciones que hay, porque normalmente va a ser después de los 40 años. Nuestros estudiantes, nuestros escolares están comenzando a fumar a los 12 años. Muchos pueden tener a los 30, 35 años más de 20 paquetes años de estar fumando, y pueden presentar síntomas y molestias parecidas a EPOC aún antes de los 40 años. Y las mujeres son especialmente susceptibles al humo del tabaco. Nuestras mujeres también fuman más pronto. Estamos viendo bien temprano algo lo que tenemos que catalogar como EPOC por tener esa exposición al tabaco, que es casi siempre. En el asmático es indiferente, pero como se puede superponer una enfermedad con la otra, es una cosa que siempre hay que tomar en cuenta. Las atopias
son frecuentes en asma, en EPOC es infrecuente o indiferente. La variabilidad en los síntomas en el asma se da de manera notable. En el paciente epucoso la variación casi no se da. Los síntomas son continuos, rara vez hay mejoría. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es o permanente, de manera que va progresando negativamente, o se mantiene estable en mal estado durante mucho tiempo, pero difícilmente mejora como el asmático. Los antecedentes familiares en asma son frecuentes, en EPOC tiene un valor, la variabilidad de los síntomas y la reversibilidad bronquial en asma es una marca, es un sello de enfermedad. En EPOC se da porque aunque la fisiopatología de la obstrucción es bien diferente, pero puede haber un componente reversible que puede estar presente, pero es menos significativa que en asma. Y la respuesta a esteroides en asma es casi siempre, más del 80% de los pacientes es buena, y en EPOC es indeterminada o variable porque lo que se busca con los esteroides en EPOC es un aspecto muy diferente a lo que se busca en asma. En asma los esteroides son el centro del tratamiento. En EPOC solo se utilizan en aquellos pacientes que son exacerbadores y que tienen una función pulmonar ya reducida y que están en grupos de riesgo especiales, y hay biomarcadores importantes para determinar a quién, y no todos los pacientes asmáticos deben recibir esteroides. Entonces, esa es una diferencia bien importante, pero que tenemos que valorar al momento del inicio del tratamiento, porque yo voy a tratar a mi paciente con o sin esteroides inhalados dependiendo del diagnóstico que yo esté sospechando en un momento determinado. Hay otras patologías posibles que debemos de considerar entre los 15 y los 40 años y síntomas característicos. Pacientes más jóvenes siempre debemos pensar en obstrucción laríngea inducible, que se puede hacer, se puede imitar aún con la respiración profunda. El cuerpo extraño, la fibrosis quística, las bronquiectasias. Aquí yo añadiría algunos tumores, como el tumor carcinoide, que se puede ver alrededor de los 40 años. Y ya hemos tenido un par de casos en el Seguro Social tratados crónicamente como asmáticos y que ha resultado en carcinoide. Y hace poco tuvimos un joven de 29 años tratado como asmático durante mucho tiempo, y solo porque presentó una telectasia en el momento de una crisis, en ese momento se consultó y fue en la broncoscopía, vimos la obstrucción bronquial, un tumor en el bronquio izquierdo, que lo llevó a neumonectomía por la localización donde estaba. No se pudo, pero no tenía asma, ¿verdad? Y sí hemos tenido por lo menos una paciente que ha tenido la combinación de ser, dos pacientes, uno hace mucho tiempo, otro hace poco, asmáticos con tumor, que además de ser asmáticos tenían un tumor benigno. A una se le logró hacer neumonectomía por la localización. El otro paciente falleció sin poder recibir tratamiento porque también el tumor estaba localizado en un lugar bien inaccesible y nunca se pudo controlar de su asma de manera suficiente para operarlo. Pero hay otras patologías que pueden estar presentes en un momento determinado y que tenemos que tratar de ver. En los mayores de 40 años hay que pensar en problemas más estructurales, más de tiempo, o aún algunas cosas que son relacionadas más a enfermedad cardíaca, y pensar en pacientes de riesgo que puedan tener tromboembolismo pulmonar. Luis, Sí. Luis, de la diapositiva anterior. Ajá. Hay dos comentarios. Iris Larín, yo creo que con esto ella preguntaba esta diferencia entre asma y EPOC en este rango de edad, especialmente pacientes arriba de 40. Ahí está la respuesta. Ella pone 60, pero ahí está la diferencia.
sobre todo en la parte superior de la pantalla, de la diapositiva. Y Katia Polanco agrega que si en las otras patologías podría estar el reflujo gastroesofágico, que algunos pacientes presentan una apariencia de sibilancia. En el reflujo gastroesofágico, voy a contestarlo al revés, vean, en el reflujo gastroesofágico nosotros vemos pacientes con asma y reflujo gastroesofágico. Creo que el sábado pasado hablamos de esa asociación. No es tan fácil como decir, tiene reflujo gastroesofágico y no tiene asma, o decir, tiene asma y el reflujo gastroesofágico solo es producto del tratamiento, que esa interacción tiene que evaluarse paciente por paciente. O sea, la presencia de reflujo gastroesofágico no me descarta la presencia de asma. De hecho, comparten algunos aspectos fisiopatológicos comunes del paciente que tiene tos por reflujo gastroesofágico, que normalmente es estímulo vagal constante, y eso ocurre también en el paciente que no tiene asma y tiene reflujo gastroesofágico y presenta tos, normalmente es por estímulo vagal. Y en el paciente asmático es igual, el reflujo gastroesofágico se da al revés, por estimulación vagal o por el tratamiento de que el paciente asmático está recibiendo. El paciente puede bien fácil tener la asociación de reflujo gastroesofágico y asma. ¿En qué grado uno influye en el otro? Tiene que evaluarse paciente por paciente. No es posible establecerlo de una vez y decir, ¿tiene reflujo o no tiene asma? ¿O tiene reflujo? La tos es solamente por el reflujo. En el paciente asmático... Sí. Perdón. No, el paciente asmático estaba diciendo. Sí, en el paciente asmático yo debo tratarlo eficazmente, y si tiene muestras de reflujo gastroesofágico tengo que tratarlo también, pero en el paciente que tiene reflujo gastroesofágico yo tendría que hacer pruebas de función pulmonar para estar seguro de que no tiene además agregado un problema bronquial reversible. No sé, con lo de EPOC y el diagnóstico diferencial según la edad, es solamente una forma de darnos alguna dirección, pero el paciente puede ser EPOC mucho más temprano si la exposición a la causa ha sido repetitiva. Y antes, como decía, de los jóvenes nuestros que están empezando a fumar en grandes cantidades desde bien temprano en la vida. Si alguien fuma más de 20 años, un paquete de cigarrillos al día, pues tiene riesgo. Y eso puede haber ocurrido tan temprano, a los 30, 32 años, dependiendo a qué edad comenzó a fumar y qué tanto fumó en un momento determinado, porque alguien puede fumarse hasta 2 cajetillas diarias y mucho más, y alcanzar ese rango de riesgo mucho antes en la vida. Pero normalmente el diagnóstico de EPOC se va a basar en que yo reconozco un estímulo negativo a la vía aérea constante. El diagnóstico de EPOC no es radiológico, no debe de hacerse por radiografía de tórax. El diagnóstico de EPOC tampoco solo puede hacerse por la clínica, aunque puede sospecharse fuertemente. Tiene que hacerse por espirometría. Fíjense que en el nombre de enfermedad pulmonar obstructiva está la clave. Yo tengo que demostrar obstrucción o enfermedad obstructiva crónica de la vía aérea. Si yo no lo demuestro, yo no puedo establecer el diagnóstico de EPOC. Es como, a mí me gusta hacer estos símiles porque de alguna manera los manejamos, pero yo no le puedo decir a alguien que es hipertenso si yo no le demuestro que tiene hipertensión. Tengo que demostrarle que tiene hipertensión, y una vez que yo se lo demuestro, entonces le digo, es hipertenso, lo trato, y eso varía en un momento determinado. Al asmático a veces no se le puede diagnosticar la obstrucción de primera, hay que provocarse, etc. Pero en el EPOC debe de demostrarse la obstrucción. Y esa obstrucción va a ser fija y va a progresar. Entonces, es importante la espirometría para establecer el diagnóstico diferencial. Luis. ¿Sí? Esa es una observación de Sonia Isabel, que en el EPOC tienes que demostrar la obstrucción, pero en asma no siempre la encontrás al momento del examen. Exacto. Entonces, dice, algunos pacientes dicen
que es más bien hacerles un seguimiento, porque el paciente dice, a mí me da episodios de cansancio y chillido, pero cuando llega a la clínica a veces puede ser que no lo encuentran y no puedes descartarlo. A diferencia de EPOC, que sí es una enfermedad establecida. Sí. Así que Pero son, tampoco debemos de caer en el error de pensar solo en el chillido y el cansancio. Decíamos, hay otros síntomas y hay otras categorías del establecimiento del paciente que a mí me deben hacer buscar hacer el diagnóstico más preciso. Por ejemplo, sí, está bien, el paciente llega donde mí y puede estar en ese momento asintomático y asinológico, pero ha ido a la emergencia por crisis varias veces y llega donde mí y no, en ese momento no tiene nada y aún su espirometría puede ser normal. Ese es un fenotipo de asma que ya lo vamos a ver. Hay un fenotipo del asma eh, frágil o asma que se puede como quebrar o quebradiza. La traducción de brittle asma es bien difícil, pero quiere decir eso, un asma que es bien frágil, un asma que los españoles le dicen exacerbaciones agudas, que tiene exacerbaciones fácilmente, con función pulmonar normal entre las crisis. Eso puede pasar. En EPOC no. En EPOC la obstrucción va a ser permanente, va a ser constante. Si yo tengo una espirometría normal, yo descarto enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No es EPOC. Por lo menos no aún en ese momento, ¿no? Entonces, la espirometría es clave para establecer ese. El comentario de la doctora pues, es muy acertado en ese sentido. Vamos a hablar de la función pulmonar. El diagnóstico de asma se establece cuando se sospecha la enfermedad, pero hay una prueba de función pulmonar que lo demuestra de manera objetiva. Hablábamos la vez pasada que la medición de pico flujo también se puede utilizar para asma y para el diagnóstico de asma. No así en enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no tiene esa utilidad. Las principales alteraciones funcionales en asma son obstrucción al flujo aéreo, la reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta bronquial. Estos 4 hechos se demuestran funcionalmente con pruebas de función pulmonar. La espirometría es entonces, por ahora, la prueba de diagnóstico de elección. Y los principales parámetros para determinar son el volumen expiratorio forzado del primer segundo, la capacidad vital forzada y sus valores de referencia deben adecuarse a la edad, a la etnia y raza de cada paciente. Hemos hecho algunos esfuerzos por estandarizar los valores de referencia para los salvadoreños. He publicado sobre volumen expiratorio forzado en el primer segundo y valores para capacidad vital. Es difícil por la estandarización como debe de hacerse, hacerlo de manera más general o para todos los valores. Sin embargo, una de las cosas que encontramos al hacer estos estudios, estos análisis, es que no nos separamos mucho no nos separamos casi nada y podemos usar con mucha certeza las ecuaciones de predicción que utilizan para la población hispana en Estados Unidos. Hay muchas de estas ecuaciones que ya tienen corrección para población hispana en los Estados Unidos y las ecuaciones de Crapo y Polgar que se utilizan están bien en la mayoría de casos. No encontramos que se nos dispare realmente el diagnóstico o la pérdida para establecer el diagnóstico de manera tan marcada. Entonces, pero los valores de referencia deben adecuarse. Todos los espirómetros normalmente tienen esa posibilidad de que yo cambie la etnia del paciente. Sí, es una de las cosas que yo tengo que saber decir si es caucásico, negro, si es hispano. Esas 3 variables debe de tener el espirómetro y normalmente lo trae porque es importante adecuarlo por la forma del cuerpo, etc. Entonces, dime.
Lo que tenés en la letra es el nivel de recomendación. Sí, perdón, es el nivel de recomendación. La Entonces, letra siempre es el nivel de recomendación. ¿por qué tiene una de la espirometría en el diagnóstico que has puesto en la primera Porque párrafo? no hay estudios que demuestren diagnóstico de asma sin espirometría. No se han podido hacer estudios de grandes series que demuestren diagnóstico de asma sin espirometría y que esto sea valedero. A pesar de que en la vida real la gran mayoría de nuestros pacientes no tienen una espirometría nunca. Uno ve asmáticos de muchísimo tiempo sin espirometría, lo cual es un error craso, pero no solo en nuestro país se da. El estudio AIRLA, que es el estudio de realidades de asma en América Latina, se encontró que realmente menos del 10% de los pacientes diagnosticados como asma por médicos tenían una espirometría. Una de las cosas que llama la atención es esa idea de que la espirometría es tan inaccesible o tan difícil que hace que no la utilicemos, pero ocurre. Entonces, al no existir estudios controlados del nivel suficiente de evidencia, no se puede hablar como de decir la evidencia lo constata y es nivel A. Entonces, hasta ahorita es un consenso de definición. ¿Por qué la espirometría tiene ese nivel tan bajo C? Sí, El último párrafo. Es lo mismo, o sea, ninguno de estas, fíjate la diferencia entre el primer párrafo, donde se dice cómo se establece el diagnóstico, y lo que dice el párrafo tercero es que la espirometría es la prueba de elección, según el algoritmo. No hay otros métodos para establecer obstrucción, como la medición de la resistencia, el FENO, que no mide obstrucción, pero sí es un biomarcador, pero ninguno en los estudios muy pequeños que se han hecho para establecer la diferencia, en establecer el diagnóstico, allí no dan evidencia suficiente como para cambiar el nivel de recomendación. Por ejemplo, nosotros utilizamos pletismografía para establecer diagnóstico y vemos otros parámetros. La pletismografía, de hecho, en el país solo hay dos pletismógrafos, el que tenemos nosotros y el que tiene el Saldaña. Pero a nivel privado no tenemos pletismógrafo para utilizar. No hay, es difícil. El acceso es bien difícil, es bien problemático. Entonces eso hace que no haya estudios suficientes para eso, ni estandarización. Allí esa es culpa sí de nosotros mismos neumólogos que no hemos establecido ese nivel de evidencia, ¿no? O sea que la espirometría es el gol estándar, pero no tiene una evidencia A. No la tiene porque no se ha hecho el estudio grande para eso. Esto es porque hay pacientes que Específicamente para tienen eso. espirometrías normales y son asmáticos. Eso Sí, se debe. O sea, debería haber una prueba porque que existe ese grupo. Ajá. Porque existe ese grupo y ese grupo requiere broncoprovocación. Es un asmático o alguien que tiene una sospecha grande de asma con una espirometría normal, yo tengo que provocarlo. O sea, hacerlo que respire algo o hacerlo. Nosotros en el seguro lo que hacemos es que el paciente haga ejercicio, los hacemos a una prueba de esfuerzo y hacemos espirometrías posteriores. Si el paciente tiene historia de reacción a algo específico, se le hace inhalar específicamente eso de manera estandarizada y se prueba. Entonces se hace una provocación para ver si se encuentra, ahí sí se habla de hiperreactividad bronquial. Si se encuentra la hiperreactividad bronquial con la caída del BEF1 más del 20% después de la exposición. Entonces, en ese momento, espirometría sola no es, yo necesito la broncoprovocación. Y la pletismografía no detecta el asintomático.
¿Cómo no? No, de hecho sí, puede detectarlo. La verdad es que no se establece la platismografía como gol estándar porque realmente es de bien difícil acceso. Mm, Ahorita te diré que acaban, los israelitas han desarrollado un platismógrafo sin cabina que podría ser que sea más accesible para de manera que se popularice un poquito más, que se tenga un poco más, pero al necesitar una cabina para que el paciente esté sentado adentro, hace que necesites un espacio bien grande, habitaciones bien grandes, que puedas compensar presión barométrica, que puedas compensar. Entonces hace difícil tener una cabina de pletismografía que no sea en un lugar como ese, que tiene que ser un lugar amplio, ventilado, que la presión barométrica la podamos mantener estable, compensada. Entonces, este nuevo pletismógrafo sin cabina que han desarrollado está en fases todavía, está en fase 4 porque sí ya está comercializado, pero todavía no hay validación. Entonces, probablemente un pletismógrafo puede costar ahorita alrededor de los $200,000 y un pletismógrafo sin cabina puede andar por los 50,000. Entonces, para un sistema de salud se vuelve un poquito más accesible, no necesariamente tan accesible como un espirómetro. Y eso vuelve el espirómetro, como siempre, como gol estándar en el diagnóstico de asma. Pero para el mm. diagnóstico de función pulmonar, eh, el gol estándar es la pletismografía. Y De hecho, además que requiere un personal muy especializado y una alta colaboración del paciente. ese es uno de los problemas, no solo con el pletismógrafo, sino también con el espirómetro. El espirómetro también requiere colaboración, aunque es más fácil conseguir la maniobra de espirometría que la maniobra de pletismografía. La maniobra de pletismografía es bastante más difícil con el paciente en una cabina, que le hablas por un micrófono para que haga las maniobras y todas las maniobras de expiración son antinaturales. Uno no anda normalmente en la naturaleza soplando, sacando todo el aire para nada. Pues de hecho nuestro instinto nos dice que no saquemos el aire, sino que lo retengamos. Entonces, soplar de esa manera, retener la respiración, respirar contra válvulas, que yo siento que no jalo aire y me están haciendo respirar contra algo, todas esas cosas son antinaturales y hacen que sea más compendioso el poderlo hacer. Pero lastimosamente al momento actual no hay pruebas que las sustituyan. Por eso es que se han desarrollado biomarcadores que permitan, pero ninguno de ellos logra encontrar la obstrucción bronquial. Hay estudios con tomografía, por ejemplo, que están buscando obstrucción bronquial midiendo el diámetro del bronquio pre y post con tomografía de alta resolución. Se han desarrollado mediciones con color de este tipo de eventos para hacer con inteligencia artificial la diferencia entre pre y post en tomografía, pero todas ellas se comparan con espirometría, que la espirometría sigue siendo el gold estándar en ese sentido. Entonces, todavía no tenemos algo que la sustituya, ¿verdad? Y normalmente no debería ser necesario sustituirla si aprendemos a utilizarla como se debe utilizar. Sí, bueno, Sonia Marroquín también te dice lo mismo, de que ella tiene pacientes que son respondedores a este beta 2, ¿Sí? a glucocorticoides, la ha enviado a espirometría, quizás ya va en otro estado clínico, se la reportan normal y el paciente tiene exacerbaciones que mejoran con tratamiento, como que Sí. fuera asma. No, de hecho, eso debe ser, porque lo que pasa es que hay un momento en que yo no logro encontrar el nivel de obstrucción si no lo provoco. Entonces tendría que provocarle a ese paciente que esté estable, tendría que provocarle obstrucción para establecer la presencia o no de asma o el nivel de hiperreactividad.
Si yo tengo una espirometría normal en alguien que responde al tratamiento con esteroides y se mantiene, esa es buena señal para el paciente. Es buena señal para el paciente, quiere decir que su nivel fisiopatológico de problema lo acerca a un asma más controlada que no controlada, pero tengo que tener cuidado y yo debiera de hacer espirometría en la crisis cuando el paciente está sintomático. Hacer espirometría cuando el paciente no tiene síntomas es un problema. Y muchas piensan, voy a esperarme a que mejore para hacerlo. No, tengo que hacérselo cuando el paciente tiene síntomas. Es más, en la crisis es que donde mejor se puede capturar la obstrucción, ¿no? Entonces, es Eso es así. bien importante. Entonces, por eso es que si todos tuviéramos un espirómetro en nuestras clínicas, el nivel de diagnóstico sería más fácil que enviarlo a un centro de tercer nivel. Para eso, por ejemplo, la doctora podría tener el espirómetro y hacérselo en el momento que está sintomático. La otra cosa es que como los síntomas son variables, la picoflujometría ambulatoria ayuda a establecer la variabilidad, que por eso dijimos que en asma no solo es, no solo es la obstrucción, sino también la reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta. Son los cuatro hechos que yo puedo encontrar, ¿no? No solamente uno de ellos, ¿no? Sino la combinación de ellos. Muy bien. Entonces, obstrucción en espirometría se define como un cociente BEF1 FBC por debajo de FEB1. Uno dice BEF1 o FEB1, dependiendo si la sigla la está diciendo en español o en inglés. En español nosotros decimos BEF1 porque es volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Ya? Pero si es en inglés dicen, cambia el orden. Pero FBC es la capacidad vital forzada. ¿Ya? Eso es así, por debajo del límite inferior de los valores de referencia. Arbitrariamente se ha situado en 0.7 o 70%. ¿Por qué este hecho? Lo que sabemos es que en un individuo normal, el 80% de la capacidad vital sale del tórax en el primer segundo. Entonces, cuando yo mido el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, puedo saber qué volumen ha salido en ese momento. Entonces, debería haber salido por lo menos el 80%. Debido a que hay variaciones en edad, en todo eso, se ha bajado. Hubo un momento en que se usó 75, 74, ahora se está usando 70%, de manera de evitar falsos positivos, de esperar a que se tenga una relación del BF1, capacidad vital, de menos del 70%. Eso significa que apenas el 70% del aire salió en el primer segundo. Una pregunta, doctor González. En ese ¿Cómo no? caso, Díganme. está hablando del FEB y eso no se ve influenciado por la contextura física del paciente. Por ejemplo, en los pacientes con obesidad y que puedan tener asma, no se afecta el FEB y la capacidad vital forzada. Sí, de hecho sí. Por eso se debe, cuando se hace la espirometría, poner esas características, la biometría del paciente y su etnia. Pero una vez que se ha calculado eso y se sabe los valores esperados para un paciente, la capacidad vital forzada y el volumen respiratorio forzado se ven influidos en la misma cantidad por todas esas variables, o sea, varían juntos. Si yo tengo un paciente que es gordo, pequeño, latino, hispano, va a tener valores esperados para capacidad vital forzada y valores esperados para BF1, pero todo va a ser congruente. Por eso es importante la relación. De acuerdo a la condición, todo es de acuerdo a la condición de cada paciente, el espirómetro lo calcula. El espirómetro calcula los valores esperados. Cuando veamos de una manera más detenida de espirometría, ojalá nos alcance la vida para eso,
Yo creo que el próximo sábado vamos a ver espirometría e inhaladores. Vamos a ver cómo espirometría se calcula en base a eso, cómo el espirómetro nos da ciertos valores y cómo ya no nos fijamos tanto en porcentajes tan arbitrarios, eh, eh, de hecho, como escritos en piedra, sino que en los diferentes grupos de edad vamos haciendo ciertas correcciones. Les digo, suena más complicado de lo que es porque no lo usamos. Si lo usáramos, nos diéramos cuenta realmente de que son tres valores los importantes: capacidad vital, volumen respiratorio forzado al primer segundo y la relación entre ellos. Si yo tengo esos tres valores, yo puedo determinar la mayor cantidad de pacientes. Si en algunos casos necesitamos otras cosas, eso ya es especializado. Pero para hacer diagnóstico de problemas, yo solo necesito una relación entre esos y eso me da solamente dos parámetros posibles. O el paciente tiene obstrucción, o el paciente tiene restricción, o está normal. Existe nada más eso. A veces se puede encontrar que un paciente tenga restricción y obstrucción al mismo tiempo, pero esos normalmente son pacientes muy graves que van a requerir otro tipo de estudios. Pero si yo reconozco la relación que hay entre esos tres parámetros, así es. Entonces, alguien puede tener obesidad y va a haber influencia en el BEF1, por supuesto, pero al mismo tiempo hay influencia en el FBC, en el mismo grado. Entonces, ellas se comportan juntas y van a mantener la relación entre ellas. No va a cambiar. Y si la relación cambia, entonces hay problema. Ahí, al ver ese cociente, yo estoy encontrando que el BEF1 se ha reducido mucho más en relación a la reducción que pueda tener el FBC. Por ejemplo, si fuera un paciente obeso con reducción del FBC por su obesidad, pero el BEF1 se hubiera reducido de manera más notable por su asma. Y por eso el cociente sería de menos de 0.7, porque tendría menos del 70% del aire que debe tener. Y esa es la importante de hacer esa relación, de tener ese cociente. Les digo, cuando veamos espirometría lo vamos a ver de un poquito más claro. De acuerdo. Este criterio puede sobreestimar la obstrucción en personas de edad avanzada. En los ancianos usamos algo que se llama el límite inferior de lo normal, o el score de Z. Z-score se calcula también, hay ya valores para eso y el límite inferior de lo normal. Los nuevos espirómetros ya traen por defecto, de manera automática, límite inferior de lo normal y Z-score. De hecho, ya nos dan la lectura, nos ponen Z-score y nos ponen límite inferior de lo normal. Y es mucho más fácil todavía que establecer los valores en cuanto al porcentaje de lo esperado. Vamos a ver eso, lo vamos a ver. Aclara un montón de situaciones y se diagnostica mucho más fácil. ¿Por qué se requiere el límite inferior de lo normal? Son dos desviaciones estándar por debajo de lo esperado. Y el que está por debajo de esas dos desviaciones estándar está en lo anormal, sin importar la edad, porque se calcula de acuerdo al grupo de edad, de acuerdo a la etnia, de acuerdo a sus características físicas, y así se saca. Entonces, un BEF1 reducido que nos provoca ese porcentaje de menos del 70% confirma la obstrucción, ayuda a establecer la gravedad e indica mayor riesgo de exacerbaciones. O sea, conocer eso me ayuda a saber eso en mi paciente. Y muchos enfermos con asma pueden presentar una espirometría con valores que están dentro del margen de referencia o patrones que no son obstructivos, que pueden presentarse como que son restrictivos, pero lo que realmente tienen es atrapamiento aéreo. Este concepto también lo vamos a ver cuando veamos espirometría, pero básicamente lo que ocurre en este paciente es que en el tórax ya no le cabe más aire. Cuando yo tengo obstrucción, el aire entra pero no sale. Mi bronquio se comporta como una válvula de una sola vía. Yo respiro, el aire entra, pero en la expiración hay cierre temprano del bronquio, entonces el aire se va quedando atrapado. Y ese aire atrapado provoca que mi volumen residual aumente y ya no me queda más espacio para mi capacidad vital. Entonces mi capacidad vital se va reduciendo.
y parece que tengo restricción o hay una restricción, pero es por el aumento del aire intratorácico. Eso lo vamos a ver despacio, pero son algunos hechos que hacen que la espirometría no sea suficiente en un momento determinado y que requiramos de otros análisis o que requiramos de tiempo. Ya, por ejemplo, ¿sí? ¿Y la restricción entonces se puede establecer ya en este punto? ¿La diferencia Sí, restricción-obstrucción en este punto? ¿Cuál sí, sería? la diferencia es que la relación BF1-FBC en el restrictivo se mantiene normal, pero la FBC está disminuida. Mm. Sí, O yo sea que, puedo tener, en otras palabras, quiere decir que cuando el paciente entra, mete el aire, no le entra mucho. No le quiere cabe mucho decir, aire. en el restrictivo quiere decir de que el paciente no tiene espacio, no tiene aire, o porque el pulmón está pequeño, o porque el tórax está deformado, y la cantidad de aire que puede meter es poca. Y está restringido, hay restricción. Pero el aire se mueve libremente, no hay obstrucción. El aire puede salir y entrar, o sea, la cantidad de aire que entra es la cantidad de aire que sale. Y por eso la relación se mantiene de arriba del 70%, pero los valores absolutos de eso está disminuido. Yo sé que es difícil ahorita solo imaginarlos, pero vamos a ver imágenes y todo eso cuando veamos espirometría y se van a dar cuenta de que es lógico, de que es una situación que se aborda con lógica, no requiere ni siquiera que hagamos intentos de aprender de memoria algunas cosas, pero sí nos ayuda Z-score y límite inferior de lo normal para eso. Ha costado cambiar, les digo, eh, aún en la Asociación de Neumología ha sido difícil establecer para los que están acostumbrados a establecer su diagnóstico en base a porcentaje de lo esperado. Y cambiar a usar Z-score, a usar límite inferior de lo normal es bien difícil. Es bien difícil, pero son formas que facilitan el diagnóstico. A mis residentes en el servicio tienen que utilizar Z-score y límite inferior de lo normal, pero ellos en su celular ya lo andan y ahí calculan fácil. Ya hay un montón hay un par de aplicaciones que permiten hacer ese diagnóstico sin problema y que lo podemos hacer. Ya solo meten los datos y de una vez les da los valores y ya está. No requiere gran problema. Y así como se usa YouTube o FaceApp para andar cambiando fotos, fácilmente podemos hacer con espirometría algo como eso, ¿verdad? Pero hemos de verlo en su momento. Bueno, entonces este es el algoritmo sugerido para ver a los pacientes asmáticos. Vamos a centrarnos inicialmente que el paciente tiene síntomas y tiene ese cuadrado, esos 4 síntomas importantes cardinales en diferente combinación. Tos, disnea, sibilancias y opresión de tórax. De hecho, cuando yo le doy tratamiento a mi paciente y le digo que va a usar beta 2 por necesidad, muchos pacientes entienden que el beta 2 lo va a usar solo en las crisis o solo cuando está ahogándose o cuando está mal. Yo tengo que explicarle que el beta 2 es para tratamiento de esos síntomas, de la tos, de la disnea de cualquier nivel, de las sibilancias y de la opresión torácica, y que tiene que usarlo cuando sienta eso. Por eso el broncodilatador no se utiliza de manera fija o con horario, sino que solamente cuando el paciente presenta síntomas asmáticos. Pero este algoritmo se refiere al paciente que llega a mi consultorio con síntomas asmáticos. Entonces yo debo hacer una prueba de una espirometría con broncodilatación. Y esto me puede dar 2 posibilidades: que esté en el margen de referencia con una relación arriba del 70%, o que tenga un patrón obstructivo con el BF1 o la relación por debajo del 70%. En este caso podría tener restricción también, pero lo que me importa en este momento es que no hay obstrucción, que el rango de referencia está bien. Entonces, si
centramos un poquito en el que tiene patrón obstructivo, ya claramente vamos a seguir esta vía para tratar de establecer el diagnóstico. Entonces hacemos la espirometría y tenemos un patrón obstructivo. Yo le pongo un broncodilatador, normalmente van a ser 400 microgramos de salbutamol, 4 disparos de salbutamol, no 2 disparos como se utiliza en muchos lugares, debemos de poner 4 disparos, 400 microgramos de salbutamol, y esa respuesta entonces puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando yo le aplico el broncodilatador y hago una segunda espirometría 20 minutos después y tengo un BF1 que ha subido el 12% o más de 200 mililitros de la primera prueba. O sea, tengo obstrucción clara, aplico el broncodilatador y el broncodilatador funciona. ¿Cómo funciona? Cuando hace que mi BF1 mejore el 12%, cuando me suba 200 ml. Normalmente cuando ocurre eso, la segunda espirometría sale normal o bien cercana a lo normal. O sea, hay una normalización. Entonces yo hablo de reversibilidad completa cuando se normaliza completamente la segunda espirometría. Eso me confirma el diagnóstico de asma completamente. Pero puede ser que mi respuesta bronquidilatadora sea incompleta porque el nivel de obstrucción que el paciente tiene en ese momento es grave, un asma grave o una obstrucción grave, y la reversibilidad me lo lleve a una obstrucción moderada, por ejemplo. Entonces ahí es donde vale ese porcentaje, 12% y más de 200 ml. Porque en ese momento yo estoy diciendo, sí, los bronquios se han abierto, hay broncodilatación, sale el aire más fácil y entonces estamos bien. Ahora, cuando yo tengo esa respuesta broncodilatadora positiva, establezco el diagnóstico de asma, ¿verdad? Entonces, paciente con síntomas, espirometría obstructiva, beta 2 positivo o broncodilatador positivo, se confirma el diagnóstico y luego le damos tratamiento y eso nos ayudaría a que un paciente asmático se controlara, si tuviera una buena respuesta. Todavía en ese momento yo debo de dar 3 meses de tratamiento y esperar la respuesta. Si yo he tenido una buena respuesta al tratamiento, el diagnóstico se confirma. Si el paciente no respondió adecuadamente al tratamiento, entonces debo reevaluar. ¿Por qué? Porque puede ser un fenotipo de asma difícil o puede ser otra cosa que me esté dando obstrucción bronquial. Puede ser un EPOC con reversibilidad. Entonces allí yo le doy el valor que debe tener al seguimiento. Entonces tenemos un paciente con síntomas, espirometría obstructiva y respuesta broncodilatadora positiva. ¿Qué ocurre con aquel que tiene patrón obstructivo pero que la respuesta broncodilatadora es negativa? Le doy los 400 microgramos de salbutamol y no hay broncodilatación. Eso significa que el BF1 no mejora el 12% por lo menos, o que no hay una mejoría de por lo menos 200 ml. Lo que se recomienda en ese momento es medir la fracción expirada de óxido nítrico. Como la fracción expirada de óxido nítrico veíamos que nos mide, es un biomarcador que nos mide el nivel de inflamación que tiene el sujeto, y si esta fracción expirada de óxido nítrico, el feno, es de más de 40 partes por billón, o está entre 40 y menos 40 partes por billón, entonces se establece el diagnóstico de asma. Ahora, si yo no dispongo de feno, pues estoy en un problema, pero lo que normalmente tendríamos que hacer es dar tratamiento con esteroides y repetir la espirometría. ¿Por qué? Porque en este momento yo podría tener una respuesta broncodilatadora negativa, porque la fisiopatología de la obstrucción no es espasmo bronquial. O sea, la obstrucción solo va a responder si yo al beta 2, al salbutamol, si lo que yo tengo es espasmo bronquial y hay relajación muscular y se abren los bronquios. Si lo que yo tengo, como vimos la vez pasada, es edema de la vía aérea con engrosamiento de la pared y una pared gruesa, y la obstrucción fisiopatológicamente es más
por engrosamiento, por cambios estructurales, eso no va a tener una respuesta aguda a la broncodilatación. El paciente va a seguir obstruido, aunque el paciente se puede sentir mejor, qué sé yo, pero en ese momento el beta 2, la respuesta al broncodilatador va a ser negativo. Pero entonces, ¿qué hago yo? Tengo que darle esteroides 14 a 21 días. Nosotros normalmente esperamos un mes, le damos tratamiento por un mes, le damos prednisona y al mismo tiempo le ponemos un esteroide inhalado. Es una de las maneras para hacer esta misma maniobra y esperar un mes. Se repite la espirometría y entonces puede ocurrir que se normalice, que ya no tenga obstrucción. Eso me confirma el diagnóstico de asma. Pero si después del tratamiento con esteroides orales y esteroides inhalados, el paciente continúa con el patrón obstructivo y hay persistencia del patrón, tengo que reevaluar qué es lo que pasa. Normalmente lo que está ocurriendo ahí es que estoy ante otra situación, ante un fenotipo de asma grave. Puedo tener un fenotipo de asma resistente a esteroides, pero este punto aquí lo que requeriría es la referencia a alguien que esté acostumbrado a manejar estos pacientes asmáticos de difícil control. Pero yo he hecho ya un abordaje de este que tiene el patrón obstructivo. Que tuvo respuesta positiva o negativa con marcadores de inflamación, o si yo no los tenía o estaban normales, utilizar un tratamiento antiinflamatorio por tiempo suficiente, lo que puede dar, esto se llama también reversibilidad. O sea, aquí yo estoy midiendo reversibilidad, pero ya no estoy midiendo reversibilidad aguda, estoy midiendo la reversibilidad a largo plazo. Es igual, lo único que ya no estoy utilizando el broncodilatador beta 2, sino que estoy haciéndolo con esteroides y estoy tratando de que mi paciente broncodilate de esa manera. Entonces, puedo tener normalización o no. Si se normaliza, me confirma el diagnóstico de asma. Si no se normaliza, yo necesito entonces reevaluar al paciente. Entonces, vimos este brazo del flujograma para el algoritmo de manejo. O sea, el paciente que en la espirometría nos resultó obstructivo. ¿Qué pasa entonces con el paciente que la espirometría nos resulta obstructiva o que está dentro del límite de referencia? Bueno, aunque tenga este rango de referencia normal, si el paciente tiene síntomas asmáticos, se le utiliza broncodilatador. O sea, un paciente puede tener un patrón no obstructivo, pero de todas maneras lo expongo a broncodilatadores de manera aguda con 400 microgramos de salbutamol. ¿Qué ocurre entonces? Vemos la respuesta broncodilatadora. Si la respuesta broncodilatadora es positiva, quiere decir que aunque no tenía una obstrucción clara, el paciente mejoró el 12% de su BF1 o más de 200 ml, entonces confirmamos el diagnóstico de asma. Ahí se confirma. Entonces la respuesta broncodilatadora en cualquiera de las dos vías nos confirma el diagnóstico de asma, pero de todas maneras al paciente entonces se le pone en tratamiento, se le da para sellar el diagnóstico cuando se obtiene la buena respuesta al tratamiento. Paciente con espirometría dentro de rangos normales y respuesta broncodilatadora negativa, es uno de los casos como los que la doctora nos decía, de que ella mandaba al paciente, la espirometría está normal en ese momento y probablemente la respuesta broncodilatadora fue negativa. ¿Qué debo hacer? Entonces yo utilizo o la prueba de broncoconstricción, o sea, lo provoco al paciente. Si tengo óxido nítrico o fracción feno, se lo mido, o si tengo pico flujo, se lo doy al paciente y veo su variabilidad domiciliar. ¿Qué pasa con el paciente? Y lo hago que se mida pico flujo en la mañana, en la tarde, y comparo en la semana y veo la variabilidad que pueda tener. Entonces, ahí puedo tener
diferentes valores. En celeste está las respuestas que nos harían pensar en asma con ese tipo de pruebas. Sé que esto sí puede ser de alguna manera confuso cuando uno no está acostumbrado, pero ustedes tienen una espirometría normal que no respondió al broncodilatador, entonces no pueden en ese momento hacer el diagnóstico de asma. Entonces tienen que buscar los otros componentes de la obstrucción asmática, que son la variabilidad, la variabilidad en el tiempo, la hiperreactividad bronquial o el nivel de inflamación que el paciente puede tener. Si yo hago picoflujometría y demuestro que hay variabilidad de más de 20%, entonces hago asma, el diagnóstico de asma y doy tratamiento. Si es menos del 20%, va a reevaluación. Si el feno es de más de 40 partes por billón, doy tratamiento para asma. Si no, reevaluación. Si la prueba de broncoconstricción es positiva, lo provoqué haciendo ejercicio o respirando algo que le hace daño y el paciente tiene una disminución del BF1 de más del 20% o aumento de la resistencia de más del 20% y es positiva, entonces yo digo tiene asma. Si es negativa, reevaluación. Estos escenarios del paciente con espirometría dentro de rangos y respuesta broncodilatadora negativa, normalmente lo que exigen es hacer otro tipo de pruebas y un poquito más sofisticadas, y ahí es donde referir a esos pacientes para establecer el diagnóstico es importante para el paciente, pues porque al final hace diferencia. Si yo lo dejo en ese caso como EPOC, le estoy diciendo, usted tiene una enfermedad progresiva que lo va a llevar a la invalidez en el tiempo, y pues yo no debería utilizar esteroides, no debería utilizar más que broncodilatador de acción prolongada u otra cosa, pero no necesariamente esteroides. Y eso es una decisión que se debe tomar en base a la cohorte fisiológica de los hallazgos que tengo y la clínica del paciente. Mientras yo tenga la sospecha de asma, tengo que buscar, porque el de asma es reversible, asma responde al tratamiento, EPOC no. Y hay otras enfermedades que tampoco responden. Entonces, lo importante de llegar hasta las últimas consecuencias con el diagnóstico de asma es porque eso nos ayuda a establecer que el tratamiento de mi paciente tiene posibilidades de éxito, de que pueda haber reversibilidad. No sé si esto genera comentarios o preguntas. Luis, Sí, te escucho. te quiero hacer una pregunta. Espérame. Claro. Aquí está. Quiero quitar lista. Tengo aquí esto, mira. ¿Mira? Ah, sí, es un medidor de pico flujo. Bueno, entonces, este es el que está aquí en la prueba del PEF. Sí, el PEP. ¿Verdad? Ajá. Entonces, sí. Este es el que se utiliza para esa prueba. Ese es el que se utiliza para esa prueba, exacto. Entonces, yo lo muevo la perilla hacia atrás. Sí. Soplo aquí. Soplas ahí. Y eso es lo que... Lo haces en la mañana, pero haces 3 mediciones. Tienes que hacer 3 mediciones. Y de las 3 mediciones, tú guardas el valor más alto. Por ejemplo, voy a hacer uno, puedo hacer uno. Vaya, pero quizás hay que hacer algunas precisiones antes de eso. Normalmente tenés que estar de pie. Tenemos que haberte medido. Tenemos que, según tu edad, decir cuáles son los valores esperados, el 80 y el 50%. Debo de marcarlo. Si te fijas, ahí debe tener los marcadores en rojo, en verde y amarillo. Sí, de 0 a 700. Ajá, pero tiene unos marcadores, debe tener unos como viñetitas de colores. Si no lo tiene, ya se le cayeron. Este lo tiene. Sí, entonces, o venían en el paquete y no se las pusieron, pero ahí tiene, si te fijas, tiene una rendija
que Tenía, sirve para que... unos marcadores rojo y amarillo y lo boté. Yo no sabía qué Exacto. era. Vale, entonces esos son porque como ese es de uso personal y al paciente se le marcan los valores importantes. Todo lo que esté arriba del 80% tiene que estar arriba del verde y va a estar amarillo lo que está entre el 50 y el 80%. Entonces los marcadores se calculan de acuerdo a la talla del paciente y se le ponen en el 80 y en el 50% para que el paciente sepa a qué atenerse. Mientras esté soplando arriba del verde, arriba del 80%, puede estarse tranquilo en la casa sin problema, pero si sus mediciones son constantemente en amarillo, en zona amarilla, y ya no se diga en zona roja, entonces debe buscar atención pronta. Esa es la idea de esos marcadores que están ahí. Pero bueno, no los tenemos en tu caso y Yo muevo la perilla hacia atrás. se pone en el cero. Entonces tiene que, la maniobra de picoflujometría solo me interesa el golpe inicial. Entonces el paciente yo tengo que instruirlo de manera que al soplar solo provoque un golpe inicial, un movimiento único, que es un movimiento pico. ¿Vea? Entonces les digo, haga esto. Es Ajá. breve, una sola, y hazlo. Sí. Ah, Sí. no tenía boquilla, Luis. Tengo 700, mira. Vaya, y entonces suponemos que llegaste al tope, ¿verdad? Llegué al tope, sí. Ya no Al daría otro para lado. más. Entonces, normalmente hay medidores de pico flujo que miden hasta 1500. Tendríamos que usar uno de más rango. Ah, Yo tengo, por ejemplo, tres rangos. Uno para gente que está bien obstruida, que mide hasta 300. Tengo el que mide hasta 700 y tiene unos que miden hasta 1000 y tanto. Para pacientes aún más pero grandes, suponiendo que hay pacientes grandes que su pico flujo se espera que pueda ser 900 o 1000. Y entonces ese medidor que tú tienes no sirve. Pero bien, tenemos digamos, en 700 está bien, digamos, sería tu valor más alto. Haz una segunda vez, tópalo hasta el cero. Tenés que llevarlo hasta el cero. No, tenés que regresarlo hasta el cero. sí, lo Tenés que regresé hasta regresar. cero y volví a soplar. Ajá, tenés que regresar al cero y volver a soplar. Ahora no llegó a 700. Siempre O llegó a llegó, 700. no, ya la segunda ya no. La segunda llegó un poquito menos, Ujú. como a 700, a 690. No, no hay que decir cómo. Ahí está la rayita y te dice cabal a dónde llega, más o menos. 690. Bueno, está bien. Ahora, regresarlo al cero y hacerlo una Lo tercera regreso a vez. cero y lo hago otra vez. Ujú. Ahora volvió a 700 otra vez. Bien. Entonces, en este caso, de las tres mediciones, hay tener dos iguales, pero hubiera guardado la mayor. Y esa es la que Ah, escribís. Esa es la que escribís. entonces, si estoy enfermo, yo tengo síntomas y me hago Sí, esto, y me dan sí, esto, porque no hay sí. espirómetro. No tengo Ajá. espirometría. O sea que me tocaría esta parte donde decís el PEF. Sí. ¿Se puede hacer esto como diagnóstico para asma? ¿Me ayuda? Sí, pero si está normal. Suponete que Por yo tengo ejemplo, síntomas sí, y tenés esto lo síntomas. tengo como en la Pero, mitad, ujú. Sí, me por das eso, ayuda. tratamiento y Ayuda, esto va mejorando. no, te hago el PEP así como llegas, pero te aplico 400 microgramos de salbutamol y te hago el PEP después, 15 minutos después. O Ah, sea, tengo que buscar también reversibilidad con PEP. O sea, haces tres maniobras, vemos que está por debajo de tus rangos de referencia, que es lo que ocurre normalmente con los pacientes asmáticos, y comparamos con la respuesta después, 15 20 minutos después. Ya. Ahí lo entonces que aquí yo hago es estoy que le como aplico el ya. broncodilatador al paciente, hago que espere afuera, veo otro paciente, en lo que el paciente está ahí dando vueltas. eh, Después de terminar con el segundo paciente, entonces lo hago pasar y le mido su pico flujo y ahí vemos si hay respuesta o no. Pero eso te ubicaría en el algoritmo, te ubicaría en este momento, no en este momento.
Entonces estuviéramos reemplazando la espirometría con pico flujo y estuviéramos viendo el nivel de reversibilidad a la respuesta broncodilatadora. Si hay respuesta broncodilatadora al pico flujo, entonces yo te tengo en estos niveles. Como no tengo el rango FBC, B1 FBC, entonces establezco el diagnóstico en base a PEF bajo. PEF bajo. Una de las desventajas que tiene eso es que yo desconozco tus datos de PEF cuando no estás enfermo. Porque puede ser que ahorita digas, estoy enfermo, tengo un PEF bien alto, pero es posible que el tuyo hubiera sido de 900 y que realmente has bajado. Pero no, como no tenemos... Perdón, que Sí. una doctora abrió su celular. Ah, perfecto. Pero como no tenemos el PEF previo, no sabemos que realmente el significado... Claro, solamente entendemos que está dentro de valores y luego hacemos un PEF después de eso y vemos qué pasó. Si la respuesta broncodilatadora fue positiva, o sea, un PEF que aumentó más del 12%, porque ahí no tenemos no necesariamente que fijarnos en los mililitros, sino al porcentaje, o se normalizó, entonces suponemos asma y damos tratamiento. Y si no hubo respuesta broncodilatadora, entonces ahí te doy el pico flujo para que te lo lleves a tu casa, te medís en la mañana y en la noche, y ahí buscamos variabilidad. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a abrir los micrófonos. Si tienen preguntas, ¿hay más cosas que quería comentarles? ¿O hasta aquí No, llegaremos? ahorita, ¿cómo estamos con el tiempo? Y tenemos 9 minutos. va, perfecto. Sí, falta mucho, pues ni siquiera comenzamos con el tratamiento, pero démosle. Sí, falta mucho, sí. Escuchamos preguntas. Si no hay preguntas, yo te quería hacer una pregunta. Sí. El volumen expiratorio forzado que está aquí en la parte donde está el denominador de F1, ¿eso cómo se mide? ¿Dónde está? El donde dice FBC, cuando hablas de los cocientes de patrones, ahí donde está el cociente FEB1 y Acá. ese de arriba, el de arriba. Sí, hay un cociente, ese volumen, 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 sí. Ahí tenemos capacidad vital forzada y tenemos el volumen respiratorio forzado primero y segundo. La capacidad vital forzada es la cantidad de aire que puedes entrar, que puedes sacar desde capacidad pulmonar total. O sea que le pedís al paciente que inhale profundamente todo el aire que tiene y de ahí tiene que sacar todo el aire en una maniobra forzada. Y tiene que sacar por lo menos 6 segundos, al menos 6 segundos. Entonces eso te da un volumen, y se llama capacidad vital forzada porque se unen dos volúmenes. Eso vamos a ver, pero capacidad significa que estamos midiendo por lo menos 2 volúmenes en un momento determinado. Y estamos midiendo el volumen tidal y el volumen inspiratorio de reserva. Pero lo importante es que es todo el aire que puedes sacar desde capacidad pulmonar total. Llegaste a todo el aire que puedes meter y de ahí sacas aire durante 6 segundos. Entonces eso te da una medición. Ese es el 100%, ese es el 100. Ese sería el 100, la capacidad vital forzada. Yo tengo que sacar eso en un segundo para la segunda parte, para el numerador. En un segundo, podría sacar el volumen forzado por lo menos del 80% de todo el aire que te cabe. Ajá. Entonces, por eso que sale se habla de BEF1. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos preguntaron de BEF3, creo, o de algo así? ¿Verdad? Porque puedes medirlo en el primer segundo o en el segundo 6, dependiendo de dónde lo determines, porque se toma un segundo porque casi todos los pacientes hacen una maniobra y logran por lo menos un segundo al expirar. Entonces, yo puedo hacer algunas extrapolaciones cuando no logro capacidad vital forzada. Si el paciente no logra soplar o no entiende, algunos cierran su glotis muy pronto y no logran más que 3 o 4 segundos,
Entonces yo puedo extrapolar algunos puntos, pero el BEF1 casi siempre se logra medir, porque el paciente en un segundo logra sacar el aire normalmente. Entonces, por eso es importante hacer la relación entre BEF1 y capacidad vital forzada. Bueno, no sé si tienen preguntas, compañeros. Pueden hacerlo escribiendo o de viva voz. Rosa López tiene el micrófono abierto y Ana María también. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Dile, Ana María. Buenos días. Buenos Quisiera días. saber en un paciente o sea, que esté convaleciente posterior a un embolismo pulmonar, cuando se le deja la espirometría, ¿qué es lo que se está evaluando? Si es que todavía tiene obstrucción, si es la capacidad de inspiración y expiración, y cuánto tiempo posterior al evento o según como el paciente responda se debe de hacer. Está hablando de embolismo pulmonar. Una convalecencia de un Es embolismo otra pulmonar. enfermedad, sí. Sí, la verdad que a lo mejor se está haciendo para descubrir el nivel de problema que puede haber quedado. Yo esperaría que quedara con restricción, no con obstrucción, porque la obstrucción que yo mido es bronquial y ahí Sí. no interesa la obstrucción vascular. Y la obstrucción vascular podría provocarle zonas no perfundidas y esas zonas evitar o restringir el movimiento torácico. Una espirometría no tiene un valor tan primordial en el seguimiento de embolismo pulmonar, a menos que el paciente de base tenga asma o EPOC y yo quiera saber fisiopatológicamente cómo va mi paciente o mi tratamiento. De otra manera, ¿sí? No, perdón, es que el paciente había sido fumador crónico y había presentado sibilancias. Sí, por eso. Entonces, ahí le ayuda para establecer diagnóstico. Si tiene EPOC o si es un asmático fumador. Okay. La diferencia sería que si tiene EPOC, usted utilizaría broncodilatador de elección prolongada y si es un asmático, utilizaría esteroides inhalados. Pero si tiene esa historia de fumar y sibilancia, entonces cae en este momento. Entonces necesita espirometría broncodilatadora para establecer o no el diagnóstico de EPOC o de asma, perdón. Y si no establece el diagnóstico de asma, pensar que tiene EPOC y hacer todo para establecer el diagnóstico de EPOC. Pero no tiene que ver necesariamente. Embolismo pulmonar es una cosa que puede presentarse más en pacientes con EPOC. Ok. Me hace más pensar en eso que en otra cosa. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Doctor Rosa López. Sí. Soy yo. Para efectos de conocer la variabilidad en los pacientes que se le está investigando y que de alguna manera ya previamente han usado broncodilatadores, la noche previa o se tiene que dejar de usar el broncodilatador para establecer la variabilidad. No. De hecho, la variabilidad domiciliar yo la establecería en alguien que no tiene diagnóstico y que por lo tanto no está utilizando o está utilizando algo solo por respuesta o por necesidad. Pues en este momento yo no establecí el diagnóstico. En algunas ocasiones, en asma de difícil control, yo puedo querer establecer la variabilidad porque el paciente puede decirme, yo sigo mal, estoy con el tratamiento y sigo mal y le hago una espirometría y la espirometría me dice que ha mejorado. Pero yo quiero ver la variabilidad, entonces le hago la variabilidad usando medicamentos. En ese caso, ¿el paciente tiene que usar el broncodilatador? ¿Sí? Todo normal, tal y como lo usan. Gracias. Todo tal como lo usan. Es una medición de vida real. Ya. Muy bien. ¿Hay otra pregunta más o no? Yo te quise hacer una pregunta, Luis, antes de que... Sí. Esta variabilidad que estás hablando en un paciente ya diagnosticado, ¿te sirve para conocer cosas como fenotipos? Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que, como estamos hablando, en este caso, este algoritmo es el diagnóstico inicial.
Cuando el paciente ya tiene diagnóstico y tratamiento de asma, yo podría en un momento determinado necesitar, si todavía sigue con hiperreactividad bronquial, si todavía sigue con variabilidad y si todavía sigue con inflamación persistente. Entonces yo puedo medir feno, puedo medir, hacer broncoprovocación o puedo hacer variabilidad o broncoprovocación al ejercicio para determinar alguno de estos parámetros en pacientes que no se mejoran subjetivamente a pesar del tratamiento. Pacientes que reportan asma control test, por ejemplo, que lo reportan por debajo de 20 y que me dicen que están muy sintomáticos, entonces yo hago, ya vamos a ver eso de los scores de seguimiento, cómo debe seguirse el paciente, pero si el paciente me está reportando síntomas constantemente y yo tengo una espirometría normal o dentro de los rangos de referencia, tengo que buscar fenotípicamente qué ocurre con mi paciente, qué es lo que pasa con él. Entonces sí puedo necesitarlo. Pero ese es el tipo de cosas que ya lo hace uno cuando trabaja casi solo con asma, ¿verdad? Porque sí requiere un poquito más de tiempo y minuciosidad para poder establecer esas cosas. Este algoritmo es lo que nosotros debiéramos hacer normalmente en el primer nivel de atención, ¿verdad? Es lo que se esperaría que hiciéramos como médicos, y sin importar la especialidad, al tener una sospecha de asma, ¿verdad? Muy bien. No tenemos para más, se nos acabó. Solo para dar las gracias, doctor Luis. Darle las gracias al doctor Luis Sánchez por tan excelente ponencia. Claro como el agua, doctor, excelente. Le agradecemos. El doctor se llama Luis Francisco González Molina. Ah, perdón, Luis González Molina. Perdón, la confusión, como los dos Luisitos. Sí, el Sánchez es el neurólogo. Es cierto, perdón, yo me confundí. De todos modos, gracias a los dos. No, por favor, gracias. Es un honor. Gracias, somos parientes. Bueno, nos tenemos que retirar porque ya nos pasamos un minuto. Los esperamos a todos el próximo sábado a las 7 de la mañana. Acuérdense que pueden entrar desde las 6:30. Bueno, Luis, gracias por todo. Gracias. No, por favor, es un gusto. Hasta luego. Para servirles, es un gusto.